años de docencia y no se dan tiempo de revisar siquiera. Y luego el problema es del docente, porque el docente no calificó rápido. Entonces no es así. Eh, Inge, buenas noches. Inge, buenas Terminamos. noches. La noche, Una espéreme. preguntita. Terminamos y luego pregunte, ¿sí? Ok. Ya. Entonces, solo falta una pregunta nada más, esta de aquí. ¿Qué ventajas y desventajas presenta el enfoque del análisis de circuitos eléctricos? La ventaja principalmente era la facilidad de análisis, ¿sí? ¿Por qué tiene una gran facilidad? Porque, por lo mencionado previamente, el uso de los elementos RLC, que son básicos y que se estudian desde las primeras asignaturas de la carrera, son muy conocidos. Por lo tanto, es fácil el análisis de una línea de transmisión con esas representaciones. Esa es la principal ventaja y yo creería que la mayor. Eh, Quizás otra ventaja es que se reduce bastante toda la complejidad del fenómeno electromagnético en ese enfoque, en ese análisis. Y la desventaja era precisamente lo contrario a eso, es decir, el hecho de que podamos minimizar al máximo la complejidad es que no nos permitía este enfoque analizar las características específicas de cada tipo de línea de transmisión. Entonces, la desventaja era el análisis muy general, muy genérico del tema de la línea de transmisión, ¿correcto? Esas eran las desventajas. Listo, a ver, ahora sí, te escucho. Ingeniero, Inge, verá, de mi parte, yo sí hice, de acuerdo a lo que usted dice, que había que ver el video. No le miento, vi como unas 4 o 5 veces. Ya, Pero, y no solo hice yo, sino le pregunté a un compañero, porque le dije, oye, mijín, de repente tú estás haciendo de acuerdo al video. Pero no sé por qué también, claro, mi nota también está baja, ya, porque la verdad en el video no había mucha información. O sea, al principio, las preguntas que usted dice, sí, estaban al principio, pero como digo, eran como que palabras suyas, no eran como que palabras, digamos, algo así como especificadas de algún libro o de alguna parte. Entonces ujú, yo también le puse de acuerdo a lo que usted decía, Inge, y yo tengo hecho así el deber, y mi compañero que también hizo así algo parecido, también tiene así. Entonces, ya. no es que no hayamos visto el video. No, Bueno, no, como yo le sí, dije, ya, y no había mucha información. Yo sí consulté, o sea, aparte, pero no copié, eso sí, no copié, porque dije, claro, el Inge sí dijo que veamos el video. Entonces yo cogí y solo como que saqué palabras claves o un parte de resumen, se podría decir, y puse con mis palabras. Eso es lo que fue en la parte mía de mi deber. ya, muchas gracias. sí, Inge, o sea, yo hice de mi parte también, o sea, es conmigo quien hizo el señor Ramos. Entonces, nosotros sí hicimos de acuerdo al video, pero igual la nota es indiferente entre los dos. O sea, prácticamente los dos hicimos en conjuntamente, no el mismo deber, pero conjuntamente. Ujú, Pero la nota es igual diferente, pero igual hicimos de acuerdo al video. ya. A ver, Sí, Inge, y nos puso dos, o sea, y viendo el video y todo y una y otra vez para tratar de comprender y poder responder bien las preguntas. ya, a ver, si quieren Inge, vamos resolviendo. disculpe, Dígame, 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 dígame. disculpe que le corte. Verá, yo también, como dicen mis compañeros, o sea, en el video sí, en la primera parte había las preguntas que usted mencionó, pero, o sea, yo esperaba que las preguntas se hayan sacado de la información que subió en archivo, como digamos un PDF o las diapositivas, como en todas las clases se dan, ¿no? Porque yo después me fui a ver los archivos que había subido y en ninguna, o sea, yo me puse a leer y no había mucha información de las preguntas. Entonces, por esa razón yo cogí de internet y la busqué. Puse con mis propias palabras lo que yo entendí y le puse, pero igual tengo una nota baja, como se dice. Ya, bueno, realmente sí se dijo, o sea, ¿qué les puedo decir? Por eso eran preguntas de repaso, ¿sí? Porque no se especificaba, quizás una o dos preguntas se decía específicamente la respuesta, pero el contenido estaba, al menos en la clase se dio, se indicó todo eso. Ya, por otro lado,
Este, eh, quizás la observación que les hago no sea para todos y posiblemente esas, ustedes son eh, la excepción, ¿correcto? Lo que pasa es que ese comentario lo tengo de manera general, por eso no doy nombres, no digo usted ha hecho esto, nada parecido, no, más bien es un comentario general. Yo sé que no son todos, porque no todos tampoco tienen esa baja nota, muchos sí lo tienen bien, entonces es un comentario general para todos nada más. Por otro lado, habría que revisar las respuestas. Si los dos compañeros hicieron juntos o se guiaron de la misma manera, quizás la forma, la expresión, la forma en la cual se expresa sea distinta y quizás a uno le entiendo más, a otro le entiendo menos, entonces quizás esa sea la diferencia entre las notas que tengo. Entonces, eso sería en esa cuestión. Lo otro, si desean, vamos revisándole por cada uno de ustedes en caso de que esa sea la duda también, ¿no? Para saber exactamente cuál es el problema. Entonces, como les indico, ustedes con esta revisión de ahorita ya pudieron haberse dado cuenta quizás cuáles eran las diferencias, pero si aún así creen que me he equivocado en la calificación, igual lo podemos revisar, no tengo problemas en ese aspecto. ¿Sí? Eso respecto a esa primera evaluación. Creo que tenemos una evaluación más, no estoy seguro, ya lo verifico ahorita. Inge, una consultita, disculpe, le molesto. Dígame nomás. Inge, sí, en mi caso en realidad sí, yo tengo contestada especialmente la pregunta 2 de lo que yo encontré en internet. En verdad, sí, yo sí cogí de internet y lo coloqué. Pero las otras preguntas, bueno, de la forma como yo le contesté y lo que usted nos ayudó respondiendo, o sea, tiene algo de similitud, pero la nota que yo tengo en realidad es como que no hubiese presentado el deber. Entonces, sí me gustaría, Inge, que por favor me ayude revisando y tomando en cuenta eso, porque no todas las preguntas tengo mal. En realidad, las otras respuestas sí tengo algo de relación con lo que usted nos acaba de explicar. Entonces, en realidad no creo que la nota que yo tengo, que es como que no haber presentado. Entonces, sí, me gustaría que me ayude en ese sentido, por favor. Ok, señor Bedón, justo con su tarea me estaba guiando. Entonces, a ver, Sí, Inge, ajá, así es. la primera ya dijimos, Sí, no existe fenómenos Doppler, absorción y todo eso. sí. Segunda pregunta, tampoco es refracción, reflexión, dispersión, difracción. Tercera pregunta, ¿de qué se trata el enfoque de análisis de circuitos eléctricos? Dice, el enfoque de análisis de circuitos se trata de determinar los componentes o variables que se presentan en una línea de transmisión de radiofrecuencia. Pero acabamos de indicar, no existen componentes en la línea de transmisión. O en la línea de transmisión donde usted observa esos componentes, no existen. El enfoque es la representación de los fenómenos con elementos o con componentes, si quiere, pero con componentes RLC. Pero es la representación del campo electromagnético o del fenómeno electromagnético, cosas similares. Entonces no veo ninguna relación. Y tampoco es que yo espero que coloquen las palabras exactas, ¿no? Pero la idea no es esa, o al menos yo no verifico que esa sea la idea que está tratando de incorporar Inge, ahí. disculpe que le interrumpe, pero por ejemplo en mi caso en esa pregunta yo menciono la inductancia creada por campos magnéticos y campos perdón, comportamiento capacitivo debido a campos eléctricos. Ya, lo podemos revisar, lo podemos revisar. Si quieren, nos damos tiempo de revisar a cada uno, no hay problema de eso. Siguiente pregunta, dice, ¿conoce otros enfoques de análisis de líneas de transmisión? Dice, otro enfoque para el análisis es la utilización de fasores en la parte de tensión y corriente. No es verdad. ¿Qué ventajas y desventajas? Tampoco tiene alguna relación, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas presenta? Dice, ventajas, determinar los componentes de la línea de transmisión. Eso no es una ventaja.
realizar el análisis de las variables para determinar el comportamiento de una línea de tensión en un determinado punto. Bueno, quizás pudiéramos darle algo ahí. Y desventajas, el análisis de circuitos se utiliza únicamente para verificar el comportamiento de la línea de tensión en un solo punto. Me está colocando lo mismo que la ventaja, pero tampoco es correcto. Entonces, la pregunta valía 2, un aproximado. Podemos mejorar en un punto, quizás máximo. Ok, Inge, muchas gracias, le agradezco. Sí. ¿De quién más revisamos? Inge, disculpe. Dígame. Por ese motivo, nuevamente yo sé que ya nos va a decir lo mismo, pero por ese motivo nosotros le pedimos una y otra vez que nos ayude con más deberes, o sea, y calificando pronto para así saber. Solo tenemos 2 deberes con usted de todas las semanas y es con el único ingeniero que estamos mal, porque eso es estar mal, estamos mal. Prácticamente perdemos con usted la materia, estamos súper mal. Las calificaciones no pasan de 5 para arriba, no pasan. Todos tienen 2, 3, otro 0. Por eso le pedimos muy cordialmente nos ayude, ingeniero, en serio, nos ayude, porque con esas notas no podemos seguir así. No se preocupe, no se enojen tampoco. No estoy aquí para hacerles perder. El trabajo del docente es simplemente Inge, bueno, hacer de que mi se, parte, que Inge, se, Inge, disculpe, Inge, ¿puedo hablar? esperen un ratito. Lo Ya. que les indicaba, la cuestión es que podemos hacer todo, no hay ningún problema. O sea, lo que yo quiero hacer notar es que hay que ponerle un poquito más de atención. O sea, yo no me comparo con nadie, pueden estar bien en todas las demás, no significa que yo sea el mejor o que yo sea el peor, o sea, eso no, nunca hagan esas comparaciones, pero incluso les digo, vamos a recuperarlo, eso no hay ninguna dificultad tampoco. La cuestión es, hay que ponerle un poquito más de atención, porque se dieron las indicaciones en clase, este, si, si se conoce el tema del cual se está tratando, entonces, y encuentro en internet otra cosa, entonces lo relacionamos, o sea, ese tipo de cosas, eso es lo que yo estoy tratando de hacer con esta corrección, ¿sí? No estoy tratando de hacerles ver eh, a cada uno que está mal y cosas así, no. Sí, yo también no les he enviado muchas tareas porque como les digo, estoy tratando de dedicarme a proporcionarles mayor cantidad de información, más elementos con los cuales ustedes puedan estudiar y cosas parecidas. Entonces, sí me he retrasado también, por lo cual también lo he dicho, sí es parte del problema, mi responsabilidad también. Entonces lo vamos a recuperar, de eso no se preocupen. Solamente terminamos este tema y ya vamos a ver cómo lo recuperamos. ¿Sí? Díganme los señores que querían, Inge, yo. díganme. O sea, eso mismo queríamos hablar. O sea, ya ahorita usted ya nos puso las notas y todo. O sea, de una manera para recuperar las notas y no quedarnos con eso, más que todo. Así es, no se preocupen, no se preocupen. De eso lo vamos a hacer. Sí, Inge, por favor, para poder subir todo el promedio, porque la verdad, todo el Inge, curso está yo bajo. tengo 2 dudas. Dígame. La primera es respecto al trabajo que tenemos que presentar hasta el domingo. Ujú. Yo, bueno, ya tengo un poco de temor de cómo usted vaya a calificar el trabajo, ¿Ya? tomando en cuenta que, bueno, nuestra experiencia en diseño de este tipo de circuitos casi es nula. ¿Ya? Sí, porque en bueno, yo he leído algo, pero nunca me he puesto a diseñar circuitos como los filtros que nos pidió. ¿Ya? No sé el resto de mis compañeros, pero ya tengo un poco de temor en saber cómo va a evaluar, así que no sé si sería mucha molestia, a ver si es que el domingo sería como una precalificación, o sea, para que nos diga qué más podemos mejorar y luego entregarle, porque
como usted se da cuenta, las notas son bajas y si le entregamos tal vez un trabajo con el que usted no está conforme, tal vez nos vaya a ir peor. Entonces, bueno, Ya, esa es una. Y la otra es ya para la nueva mitad. No sé cómo nos vayamos a manejar ya por el tema de deberes, no sé, y si deberíamos implementar otra manera de trabajo, según mi criterio, no sé el resto de compañeros qué opinan. a ver, por un lado les había indicado también, lamentablemente esta primera parcial no tenía temas prácticos en los que podamos hacer otro tipo de evaluaciones. Entonces, la manera en la cual se podía encontrar una forma de evaluarles, pues era las tareas que se hizo, la evaluación y cosas similares. En esta nueva parcial tenemos temas suficientes para hacer proyectos, ¿correcto? Entonces, al menos de que vamos a tener un cambio, vamos a tenerle un cambio, ¿sí? Toda la segunda parcial, toda la segunda mitad de este semestre, vamos a trabajarle con proyectos. Entonces, eso desde ese punto de vista va a haber cambio total. Por otro lado, precisamente me iba a concentrar en eso. No el día domingo, no vamos a hacer una precalificación. Eso lo vamos a hacer hoy, porque hasta hoy al menos deberían tener ya un buen adelanto. Quizás que para el día domingo solo hacerle unos retoques. Entonces, más bien hoy les invito a hacer esa precalificación individual por cada uno de los trabajos, ir observando las cositas que se deban incorporar o las cosas que no deban estar, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo vamos a recuperar? Yo no tengo dificultades, les había indicado al inicio, ¿no? Mientras yo observe el esfuerzo que pongan en cada uno de ustedes, yo no tengo problema en quitar esas notas malas. Entonces, ahorita como para generar otro tipo de proyecto, otro tema de trabajo, otra tarea o cualquier otra cosa, ya no hay tiempo, ¿sí? Ustedes mismos ven que por situaciones de trabajo mismo no alcancé a calificarles a tiempo. Entonces, peor sería si ahorita me comprometo a generar otra tarea, peor todavía el resultado de este proyecto que es la evaluación. Voy a demorarme mucho más y eso que aún así debo ir revisando uno por uno cada uno de sus trabajos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Eh, es simplemente salir bien en esta evaluación, ¿sí? Por eso es que necesito que ahorita revisemos cómo están esos proyectos para hacerles observaciones, para que tengan una buena nota. Y esa nota la ponemos directamente en el promedio, ¿sí? Si ustedes están de acuerdo, directamente sin Inge, tomar en cuenta el resto de notas que están mal. Díganme. perdón, entonces las otras notas no tomaría en cuenta, sino Claro, solamente esta del proyecto. claro, Podría empezar con, yo acabo de subir el examen, podría ya, revisarme a mí, por favor, para ver qué tengo que cambiar o qué podemos claro que sí. mejorar. Así Por es, no favor, hay ningún gracias. problema, ¿ya? Incluso compártanos, por favor, póngale en la pantalla el trabajo completo para hacerles observaciones. Y como les Inge, indico, con todos vamos a hacer, ¿sí? Dígame. Inge, buenas noches. Mira, sí, de igual manera, opino igual que la compañera, yo también ya tengo, o sea, ya adelantado el trabajo, pero nosotros hicimos en grupo, usted nos permitió hacer el grupo entre Así es, dos. así es. Hicimos el grupo entre dos personas con el compañero Palacios y también quisiera presentarle para, bueno, Claro, para claro. ver de qué modo se procedería para mejorar o algo así, porque nosotros con el compañero asumimos que ya tenemos terminado el trabajo, pero Así es, no se preocupe. como nos dice ahorita, cómo nos va a calificar, como el otro compañero también tengo, tengo miedo No de se sacar una preocupe. mala nota. Así es. No, 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 tranquilos, no tengan miedo, tampoco no hay que tener miedo, estamos más bien para ayudarles, ¿sí? Sí, empecemos con la compañera, luego vamos con todos, ¿sí? Con todos vamos a tratar de hacerlo. ¿Ok? Compañera, por favor, compártanos en su pantalla para ir revisándolo. Ok, bájele, por favor. Les estoy compartiendo ahorita, pero no sé
si pueden ver. Lo que pasa es que tengo dos monitores. El documento Sí, en sí se PDF ve la está visualizando. PDF. Estaba. ¿Sí se puede ver el documento? Sí, sí estaba. Sí, sí se puede ver el Ok. documento. Ahí está, Ya. ¿correcto? Bueno, yo he hecho con mi compañero Javier Ramos, hemos hecho lo siguiente. No sé si primeramente para revisar lo que es el documento para luego ir con el ejercicio. Sí, 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 no hay problema. Sí, más o menos como usted nos dio el formato, aquí sería, bueno, la carátula, la introducción. La introducción habla un poco de lo que hemos realizado, de los filtros y del trabajo. Luego viene el desarrollo, cómo procedemos a realizar el ejercicio, un poco también relacionado a lo ya print de pantalla del ejercicio en sí ya resuelto. Puesto a cada uno de estos, pues el número de la imagen y todo, o sea, de acuerdo cómo es el formato. Y aquí le pongo los pasos y todo. El filtro pasa en banda a cuarto orden, respuesta máxima, los datos que hemos utilizado, los valores. Esta es una tabla adicional que le hemos incluido. Y aquí la resolución del ejercicio, que cómo obtenemos cada uno de los resultados. ¿Y qué pasa? Aquí hemos puesto cómo se realizó anteriormente. Ambos circuitos trabajan con distintas frecuencias, las cuales se calculan con las siguientes ecuaciones. Todo, paso a paso, como hemos realizado. Tenemos la etapa 1. Igualmente aquí ponemos nuevamente el print de pantalla del ejercicio que nos da ya en el programa. Y la etapa 2, perdón. Y acá los gráficos que nos salen cada uno de ellos para ya obtener el circuito final. Las conclusiones, como ven aquí, y la bibliografía. Y los anexos. Los anexos aquí hemos puesto, por ejemplo, el cálculo, cómo lo realizamos. Lo hicimos a mano, lo hicimos aquí en el Word mismo, pero de todas maneras hemos incluido cómo nos realizamos este ejercicio. Ya. Igualmente de la etapa 1 y pues también la simulación que hicimos. No sé si haya que argumentar más o que falte, Ya, pero hasta ya. ahí tenemos. Sí, súbale desde la primera. Vamos a ir despacio para todas las observaciones, ¿no? Primero, como primer elemento dentro del el modelo o el formato, teníamos el tema, ¿sí? Entonces, no sé si arriba está el tema en la portada, pero creo que no Me lo vi. olvidé de poner el tema. Ya El listo, tema. que hay que incorporar cuál es el tema específico, ¿correcto? Bájele. Okay. Ya, vamos a la introducción. En la introducción, como dijimos, la idea es especificar, por un lado, qué es lo que se hace en el resto del trabajo, es decir, en el proyecto, y por otro lado, dar de manera general, digámoslo así, conocimiento sobre el por qué, el cómo y el qué, ¿correcto? Es decir, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y con qué lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el qué ya estaba en el tema, ¿sí? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué usted está incorporando ese filtro? ¿Para qué quiere hacer ese filtro? Entonces, eso se debe, o sobre todo ese para qué o por qué, debe estar basado en el primer paso que vimos de los 5 pasos del diseño. Teníamos 5 pasos del diseño, ¿sí? El primero era buscar, no recuerdo cómo era el nombre exacto, pero como primer paso tenemos buscar la posible aplicación de nuestro filtro, ¿sí? Eso se les indicó. Entonces, ¿cuál es su posible aplicación? ¿En qué se le va a aplicar? Aquí yo como les voy a leer lo ¿Ya? que está aquí. ¿Ya? Hemos planteado el problema que está ocasionando daños en el oído humano por las altas frecuencias que se transmiten por los medios de comunicación que hay de hoy en día en la actualidad, por lo cual hay
atenuaciones e interferencias entre los canales de comunicación, equipos telefónicos. Los equipos de comunicación trabajan con frecuencias entre y sobrepasando los 20 MHz. Ya, ok, listo. Ah, chévere. Adicionalmente, mi compañero está ahí. Cualquier duda, Javier, también puede, para que participe mi compañero, porque es un trabajo de los dos. Sí, no se preocupen. Listo. Inge, ahí, Ya. justo lo que dice mi amiga, le iba a decir, claro, en la introducción, o sea, primero está la introducción de acuerdo a lo que, el filtro que se va a utilizar, ¿no? Como usted nos dio diferentes tipos de filtros. Entonces nosotros utilizamos lo que es un filtro de Gutenberg, del orden número 4. Entonces eso sí está especificado ahí. ¿Para qué sirve ese filtro? Entonces de ahí, de acuerdo, como usted dice, pusimos lo que es de acuerdo a el planteamiento, el problema, como ahorita le dio mi compañera. Igualmente ahí en el desarrollo, ahí está especificado más para qué se utiliza el filtro. Lo que nosotros decimos del tema en sí, claro, sí ha faltado el tema, Inge. Sí, Sí, no, es no, no verdad. se preocupe. El tema es para, ajá, el tema es de esto para, o sea, más yo me guié y mi compañera nos guiamos para lo que es las frecuencias altas de lo que es en el oído humano, que hay muchos problemas últimamente. Entonces, eso es lo que le planteamos el problema y resolvimos. Y lo que hicimos es el filtro pasa a banda del número 4, del cuarto orden. Entonces, eso es lo que realizamos. Y más abajito en el desarrollo está especificado. Claro, por ejemplo, lo que dijo mi compañera en lo que es de acuerdo a los cálculos, ya hay, por ejemplo, ya hay un ejemplo o ya hay un ejercicio de un filtro de cuarto orden. Entonces hay parámetros que ya le da de acuerdo a la tabla del ángulo y del número de orden, algo así creo que está más abajo. Entonces, hay, por ejemplo, esos cálculos solo deberíamos tomar en cuenta de acuerdo al orden que vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay números que ya están dispuestos, o sea, para solo coger y resolver el ejercicio. Entonces, en sí el ejercicio más había que encontrar lo que eran las resistencias, las capacitancias y lo que era el amplificador o para qué se amplifica el filtro. Eso es lo que más se basaba en eso. Ok, ok. Sí, vamos a hacerles solamente yo les voy a ir indicando más o menos qué es lo que hace falta, ¿sí? Ya. Bien, entonces, desde el punto de vista de la telefonía, a eso está dedicado este filtro. En la telefonía se utiliza un rango de frecuencias determinado asimismo quizás por el rango del oído humano. Entonces, aquí me dice, los equipos de comunicación trabajan con frecuencias entre 20 Hz y sobrepasando los 20 MHz. Yo diría que esas frecuencias son los rangos o el ancho de banda de la transmisión de datos, ¿correcto? Pero eso no tiene nada que ver con el rango audible del ser humano. Entonces, el filtro está dedicado para la audición del ser humano o para el sistema de transmisión de la información. Inge, es que esa información yo le saqué y decía que el sonido trabaja con esas frecuencias. Y ya, el sonido solamente llega hasta, me parece, que es solamente hasta 4 kilohertz. Desde 400 Hz hasta, hasta 4 o 4,4 me parece, o 40 kilohertz. No pasa, no llega hasta 20 megahertz. Entonces, aquí hay que hacer la cita correspondiente, ¿correcto? Como les había indicado, donde algo se toma de otro autor, pongan la cita correspondiente. Entonces, si usted encontró eso, póngale la cita, que no sea que siempre. Lo otro es que los documentos que se utilicen, les había dicho, son libros, revistas indexadas, artículos científicos, tesis, no más de eso, ¿correcto? Entonces, nada de lo que encuentren en páginas web así simples, nada de eso se toma en cuenta como bibliografía adecuada para la universidad. Entonces, ese dato quedaría como de observación, ¿sí? Bájele, por favor.
Bien. Ok, fíjense, en el desarrollo pasamos directamente a la simulación. Acuérdense que los 5 pasos del desarrollo o eh, del planteamiento del ejercicio hay que incorporarlos, ¿sí? Primer paso nuevamente era la determinación del posible uso, ya está. Segundo paso era eh, era la información que le hacía falta, ¿correcto? Es decir, el segundo paso es determinar todas las características que necesita tener su filtro para que se pueda implementar de forma correcta para la aplicación que usted se planteó. Entonces, arriba ya me dice cuáles son las frecuencias de corte, ¿sí? Eso está bien, pero eh, no tenemos información respecto al orden. No sabemos si realmente el tema que se planteó con el orden especificado es correcto o no. Entonces hay que justificar ese orden. Si es correcto, si no es correcto, si le falta, si no le falta. Eso debería incorporarse aquí en el desarrollo, previa a la simulación. Tercer paso era la aproximación. Lo mismo, determinar si la aproximación de Butterworth, que fue el planteamiento, es correcta o no. ¿Por qué es correcta? ¿Por qué no es correcta? ¿Cuál sería lo ideal? Y así sucesivamente, ¿sí? Y el siguiente paso era la síntesis. En la síntesis es ya la observación o o la obtención de los circuitos, ¿sí? Entonces, dentro de la síntesis, si como ustedes lo incorporaron en en los anexos, entonces hay que decir como síntesis del circuito, revisar anexo. Y, ya, y luego era el último paso, era la simulación, era la verificación, ¿correcto? Entonces, dentro de la simulación yo les había dicho, no es el 100% necesario la simulación, sino más bien es parte de todo el documento. Entonces, bájele por favor. Tenemos en la simulación, ya estaría aquí el primer elemento que sería el filtro, el circuito. Eh, aquí del filtro, no le baje, no le suba, no sé cómo llamarle eso, no le suba mucho. Eso, hasta ahí. Entonces, ¿qué de bueno? ¿Qué se saca? ¿Qué es lo que usted debe indicar de ese circuito simulado de ahí? No sé, el tipo de orden, indicar de que cada sección del circuito me está dando un orden y a la final el conjunto total del circuito es el orden esperado o cosas similares, es decir, describir lo que está en ese circuito o en esa gráfica, ¿sí? Luego vamos a la gráfica que dice filtros. No nos hace falta. Recuerden que el informe se llama informe porque solamente informa lo que hizo en el proyecto, ¿correcto? Entonces, nada de conceptos. Esta gráfica de aquí es prácticamente concepto. Entonces, eso nos quitamos el gráfico de filtros. Ahora sí, vuélvale a bajar, por favor. Seguimos en la siguiente gráfica, correcto. Entonces, dice, se realizan 2 etapas del trabajo de cada diagrama de filtro, pasabanda, como resultado implementado las fórmulas. Correcto. Fíjese, colocamos esa gráfica y no hay nada que me indique qué es lo que está observando en esa gráfica. Entonces, incluso, de ser posible, hacerle un zoom para que se pueda evidenciar el trabajo en sí. Entonces, aquí yo debiera visualizar las frecuencias de corte. ¿Le puede ampliar, por favor, para ver si son correctas? Ok, No entonces, sé si ahí se puede ver. sí, ya está un poquito mejor.
Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál era la frecuencia menor? 20 Hz era. Me parece que era 20 Hz. Hasta 2 MHz, creo que estaba. Sí, sí. Ya, entonces aquí, por ejemplo, eso no se puede visualizar o no se visualiza correctamente. Entonces, hay que evidenciar eso, ¿sí? Eh, que se visualice el comportamiento esperado. Además, esta gráfica, ¿qué le está indicando? Entonces, todo eso hay que incorporar ahí. La gráfica verde que le dice, la otra gráfica, porque son dos gráficas, están allí, de qué le está dando de información a usted. Por otro lado, esta visualización es solamente el diagrama de Bode. Entonces, ahí nosotros vemos el comportamiento del filtro. Sí, se visualiza que es un filtro pasabanda. Sí, es pasabanda. Pero, ¿está funcionando como queremos? ¿Cómo sabemos si está funcionando de verdad tal como se esperaba? ¿Por qué digo esto? Porque el comportamiento es correcto, ¿sí? Pero si yo le doy una frecuencia, por ejemplo, dentro del rango esperado, digamos que a la mitad, 10 kilohertz, ¿sí? Más o menos aproximado. Si yo le doy a ese circuito una frecuencia de 10 kilohertz, ¿qué observo a la salida? ¿Cuál es el resultado que usted observa a la salida? Entonces, eso también hay que realizarlo. ¿Por qué? Porque de ahí sale el contenido que también les hace falta, que es el análisis de los parámetros de ese. Entonces, se encuentra relacionado directamente con el comportamiento real. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con circuitos activos, al menos las frecuencias que deberían pasar tienen que amplificarse. Si en vez de amplificarse está atenuándose y a nuestro circuito no nos funciona, aunque el comportamiento desde el punto de vista del diagrama de Bode sea correcto, ¿sí? Y por cierto, el diagrama de Bode simplemente se denomina así a la respuesta en frecuencia, a la forma del filtro que deberíamos observar, ¿sí? Se le llama diagrama de Bode por historia, ¿no? Detrás del descubridor y cosas parecidas, se le llama así. Pero bueno, diagrama de Bode es la respuesta en frecuencia que nosotros lo vimos en clase. Entonces, eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Por lo menos observar en un analizador de espectros. Tenemos que visualizar a ver qué sucede en el analizador de espectros. Y para ello tenemos que generarle a la entrada diferentes señales. Si quiere, una dentro del rango de la frecuencia de corte mínima, otra dentro de la mitad de todo el ancho de banda y otra en el rango de la segunda frecuencia de corte, para visualizar qué está pasando con cada una de ellas. Si mi amplitud es de 15 voltios, pero a la salida obtengo 5 voltios, no sirve tampoco el circuito, ¿sí? No está funcionando correctamente, porque a la final, al ser activo, tiene que además amplificarse. Esas cositas serían de implementar, ¿correcto? Bájele, Sí. sigamos, dígame, Inge, dígame. pero, o sea, usted lo que pide sí está bien, pero para serle sincero, como dijimos desde un principio, la mayoría creo que está conmigo de acuerdo. El programa en sí, a duras penas, tocó ver tutoriales en YouTube, por ahí una información en algún libro o algo para poder entender. No es que lo hicimos de la noche a la mañana. Tuvimos 15 días, sí, tiene toda la razón. Estuvimos dándole y dándole día tras día, pero como para decir que tenga alguien que me explique, digamos, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, 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 o esto se utiliza programa, sería algo diferente. Como por ejemplo digo, yo vi tutoriales en YouTube para poderme guiar y así poder entender algo y poder realizar. Sería diferente que usted nos hubiera dicho, a ver, les voy a dar el tutorial de cómo se utiliza este programa. Ahí sí le doy la razón. Entonces, nosotros lo hicimos de acuerdo a lo que entendimos, a lo que pudimos realizar nosotros. No, pero no le digo que esté mal. No le estoy diciendo que esté mal. Lo que quiero es que interprete lo que está visualizando, nada más. Y lo otro que le estoy indicando no tiene nada que ver con el software. Tiene que ver con el comportamiento de su circuito.
Tiene que ver solamente con la respuesta que le proporciona su circuito, nada más. Ahora, respecto al uso del software, lo único que le hace falta para visualizar en el analizador de espectros es darle clic derecho, irse a View y luego en FFT ya tiene la gráfica, nada más. Y como le indico, lo único que le queda es interpretar. Con la teoría proporcionada, se puede interpretar eso sin ningún problema. Claro, Inge, pero eso usted nos dice porque usted lo sabe. Nosotros, como dice mi compañero, nosotros nos vimos videos para poder entender el programa y así poder hacer el deber. O sea, no somos expertos en hacer esto. Y tratamos de hacerlo mejor, créame que tratamos de hacer lo mejor posible para presentar un buen trabajo, pero no sé. Entonces, a ver, entendámonos primero cuál es el problema. No se Ingeniero, suponía lo que que estamos pasa haciendo es, las ya le puedo observaciones hablar. para mejorar. No sé por qué la actitud que Inge, tienen. Inge, Dígame. mil disculpas. Permito interrumpir, Inge, mil disculpas. Inge, Dígame. bueno, en mi caso, ahorita viendo el trabajo que están presentando mis compañeros, en realidad, como ellos dicen, se pusieron a buscar en internet y en YouTube para poder ver todo esto. Me pasó lo mismo a mí. Yo me puse a buscar en internet este ejemplo, este mismo ejemplo que se utiliza para frecuencias bajas. Ujú. Y yo le adapté haciendo a frecuencias mucho más altas, como por una frecuencia de corte de 5 kilohertz, que es para el rango, para el tema de radioayudas. Ya, Pero el desarrollo, cálculos y todo eso es similar, por no decir igual, a lo que están presentando mis compañeros. así es. En ese caso, ¿qué pasaría o qué podría hacer yo? O sea, es el mismo resultado que tiene. Sí, no es el mismo resultado, o sea, pero es el mismo, escogido de la misma página, digámoslo así, o es escogido del mismo trabajo, No, eso no hay ningún problema. Eso no hay, sino que yo le hice para una frecuencia de corte mucho más alta. claro, eso no hay ningún problema. Sí, no hay Ay, dificultad en eso. ya dije, esa es mi duda, porque después vaya a pasar de que tal vez no se interprete que como que nos hemos copiado o No, existió plagio, bueno, alguna no, cosa así. lo que Sí. pasa es que yo voy visualizando el contenido, o sea, todo el contenido. Por ejemplo, usted debe tener otra aplicación, a menos que coincidan la aplicación también, las No, mismas no, frecuencias, o sea, no. si eso no Yo tengo, coincide, como yo le digo, la no puedo frecuencia decir. de corte yo le utilicé en el rango de los 5 kilohertz, que es el rango de radioayudas, que Claro, es de 3 a 30 kilohertz. ajá. Sí, de eso no Eso. hay ninguna dificultad. Como le indico, eso. Por eso estamos aprendiendo también. Por eso yo les dije incluso, no necesitamos hacer ningún tipo de cálculo, aunque los compañeros lo hicieron, pero se dijo además simplemente empezar desde los circuitos ya proporcionados. Claro, obviamente los cálculos para determinar resistencias, capacitores, eso sí, pero directamente para diseñar desde cero el circuito, eso también lo resumimos para precisamente hacerlo lo más puntual posible, ¿correcto? Entonces, lo que pasa es que yo no entiendo que, o sea, por qué se ponen con esa actitud los compañeros Inge, con los que se les está revisando. Yo no, Inge, mil por eso les disculpas, digo, yo no te les corto. estoy, a ver, dígame. Inge, una consulta, verá, yo lo que veo en el trabajo de la compañera es un filtro pasabanda activo. Entonces, ¿hay algún problema si es que yo he hecho un filtro pasa alto o pasivo? Es que como digo, o sea, Eh, yo tampoco no quise ahondar mucho en el programa porque no, o sea, como mis otros compañeros tampoco tengo mucha experiencia en el programa. Entonces a mí se me hizo más fácil hacer o sea, un filtro pasivo, no un filtro activo. no, claro que hay problema. Nuestro tema es filtro activo. Entonces, había que hacer filtros activos. Inge, es que, o sea, no es malestar nada, ¿no? Pero a lo que usted nos pide, como de un principio siempre se le preguntó, ¿no? Y desde un principio, por ejemplo, me refiero igual cuando tuvimos que hacer esa otra práctica, ¿se acuerdan que de
Del deber igual le preguntamos que si era un ejercicio fácil, sencillo, algo así, y dijo que sí, no hay problema. Igual, fue una mala nota. Ya bueno. Entonces acá pasa lo mismo, dije, o sea, le preguntamos que si solo era un informe, algo así, si es que no hay que utilizar alguna otra cosa. Por ejemplo, ahorita nos dice que citemos y todo lo demás, y usted desde un principio dijo que no es como para utilizar normas APA en sí. Ya, Entonces a ahorita ver, me está haciendo como que a pongamos ver, todo eso, entonces ya, sí es espérenme. algo un poco confundido, Inge, la verdad. Ya, espérenme, yo les voy a ir contestando cada una de las dificultades, ¿correcto? A ver, yo les indiqué, yo les dije, no hace falta utilizar normas APA, pero indicándoles de que el informe realmente todo tiene que ser sacado de ustedes, eso sí les dije, pero si es necesario, si ven, esta es una de las dificultades, Compañera, doña, cierre el micrófono. mientras estamos en clase, están en otras cosas adicionales. Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Yo puedo tener toda la apertura posible en todo lo que podamos, pero así no podemos. Entonces, Una cosa, Disculpe, Inge, es por lo que es que ahorita no me acabo de enterar por lo que no pude subir un ejercicio del examen y mi disculpa, Inge, he pero dejado encendido el micrófono. no, yo sé, no digo nada, yo no estoy diciendo nada, solo que digo es que o sea, la actitud que tienen a la hora de entregar la tarea no debería ser así, es decir, Claro, hay que Inge, tomarle las sí, cosas un poquito más en ajá, serio. más que todo Bueno, por lo que usted sí nos comprende más o menos o sea, y más que todo estamos un poco desubicados por lo que ya. más tratado, hemos tratado solo teoría y lo que es práctico no hemos hecho mucho, entonces en eso estamos medio perdidos. Ya, a ver, Y ya, por, lo otro, bueno, a ver, continuamos, ¿no? Espéreme, a ver, dígame. una cosa, o sea, y verá, como les digo, o sea, yo hice mi filtro pasivo. Entonces, ahorita ya mi informe quedaría descartado 100% porque me dice que es un filtro activo. Claro, pero eso no se dijo recién ahora, desde la primera clase se dijo, desde la clase en la cual vimos los filtros, desde ahí, desde que se les dio los temas, era filtro activo, entonces, imagínense, o sea, esa es otra situación también. Como les decía, no se utilizaba, o sea, la idea era no utilizar normas APA porque precisamente la idea era no tener que citar a nadie, ¿sí? Sin embargo, si usted debe citarlo, tiene que citarlo. Entonces yo no puedo, eh, o sea, así se trabaja en la parte académica. Si usted incorpora una idea, si es suya, entonces no ponemos nada, es su idea. Pero si sabe que cierta parte de ello tomó de alguna documentación, entonces hay que citarlo. Si la aplicación la encontramos en un documento, tenemos que citarlo, pues es que eso es obligatoriamente así. Entonces, por eso les decía incluso, en caso de no hacer la cita, por ejemplo, ¿por qué no me pone en la última sección, en anexos, una captura, si quiere, de dónde tomó la idea? ¿Dónde está ese, por ejemplo, dónde dice que el filtro está desde 20 Hz hasta 200 kilohertz o megahertz o lo que sea? Entonces hay que hacerlo, o sea, en ese aspecto estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Por otro lado, las observaciones que le estoy haciendo, yo no le he dicho que está mal todavía, no le he dicho nada, incluso eso yo ya le hubiese puesto como mal en caso de que ya deje ese trabajo. Si quiere dejarlo así, déjelo así. Si no quiere tener observaciones, no le hago observaciones. Continuamos con el resto. Eh, entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo les dije, hay que hacer también el análisis de los parámetros S. Yo no veo en ningún lado parámetros S, que incluso se puede hacer dentro del mismo software. También les había indicado. Solo esa parte yo les dije, hay que buscar información y cosas similares.
Por otro lado, tenemos tutorías. Disculpe que le interrumpa. Una Bueno, cosa, verá. respecto al análisis de los parámetros de ese, a ningún momento mencionaba. De igual manera, Ahí está. los temas también que habían dicho que nos había entregado, nunca se los entregó, ingeniero. Más que todo, no es por molestar de ninguna manera. Nosotros tratamos de hacer lo mejor de nosotros. Como les decimos, nosotros no somos diseñadores de filtros. En realidad, no realizamos filtros y para qué decirle, en electrónica a veces hemos recibido lo esencial nomás. O sea, una resistencia, un capacitor, pero así de filtros a tan profundidad no le hemos hecho, ingeniero. O sea, de esa manera por favor, entiéndanos que nosotros no somos diseñadores. Nosotros hacemos nuestro mejor trabajo. Escúchame. También tengan en cuenta que, por favor, nosotros también trabajamos, o sea, tenemos familia, hijos, y no podemos hacer, o sea, nosotros sí nos tenemos de ir a trabajo. ¿Para qué? Lo hacemos y lo hacemos de mejor manera, pero usted a veces nos pide algo más allá. Nosotros No. intentamos hacer, lo hacemos, pero parece que no es válido, ingeniero, lo que No, nosotros hacemos. no, ustedes lo están tomando en mal. No es así la situación. El análisis de los parámetros ese sí se dijo, eso se indicó. Incluso les dije, lo importante no es la simulación, les dije. O sea, la totalidad, la importancia de todo el trabajo no está solamente en la simulación, eso yo lo dije. Les dije, está también en el documento y está también en el análisis de los parámetros de ese. Porque a la final, como les dije, era llevar el circuito al software, ponerlo a ejecutar y ya estaba el circuito. O sea, es así de simple. Por eso les dije, no, el contenido no se centra solamente en la simulación. Ahora, por otro lado, lo hicieron en pareja. Por eso mismo, pensando en que el tema estaba un poquito extenso, les puse en pareja. Además, y eso siendo examen. Por otro lado, el uso del software, ¿qué les diré? No es pues tan complejo como yo ya les voy a hacer utilizar otro software que van a tener que aprenderlo de cero. Y ese no es como este software que están utilizando ahorita. Sí, este software se asemeja bastante a un Proteus, en el que usted solo va tomando elementos, los va incorporando en línea y pone los valores. No es tan complejo que digamos. Espérenme un ratito. Disculpe que le corté. Verá, yo sí tengo calculado los parámetros de ese dentro del simulador. O sea, yo sí saqué los parámetros de ese dentro del simulador. Pero como le digo, yo tengo el circuito pasivo, entonces me tocaría cambiar al circuito activo. Claro. No sé si es que... Ajá. O sea, ahora, de ese modo ahora desde el punto de vista de la... Ya vamos. Desde el punto de vista de lo que se envió como tarea. Yo les dije, yo no les pido, o sea, como me dice el compañero, ¿no? Yo tomo en cuenta que no son diseñadores, no son todavía profesionales, están aprendiendo. Y por eso mismo resumimos, yo les dije, hagan un resumen de los circuitos que utiliza cada uno de las aproximaciones. Y en ese resumen, cada uno de esas aproximaciones ya tienen internamente las ecuaciones correspondientes para hacer el cálculo de resistencias y capacitores. Entonces, es solamente colocar números y calcular. Entonces, yo estoy claro en lo que se envía de tarea. Además, como me dice, son trabajadores, sí, yo sé. Y por eso mismo evité enviar demasiadas tareas. Pero ahora incluso me reclaman que no he enviado tareas. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos tareas o no queremos tareas? Entonces, o sea, la cuestión es, pongámonos a hacer las cosas, no sé, pongámonos de acuerdo entonces, más bien de una vez. Eso, o sea, disculpe que le moleste. Sí, dígame. Bueno, yo también sí entiendo un poco la desconformidad que están los compañeros, igual de mi parte, ¿no? Y también disculpándole a los compañeros y todo eso. Pero, o sea, la cuestión es de, supongamos, mandar un deber, pero que se base al tema tratado con información donde nosotros podamos guiarnos para hacer el deber y así poder sacar una buena nota. Uh-huh.
Vamos, hubiéramos hecho una simulación en el Spice de un filtro, pasados y con todas las características que sacamos de lo que usted pide. Entonces usted puede decir, ¿saben qué? Hagan el cálculo de esto, y parte de eso pongan un plus adicional ustedes. O sea, nosotros revisando su materia, revisando su clase, podríamos hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como, bueno, usted dijo que lo hagamos en LT Spice, como todos los compañeros y yo de mi persona, buscamos en internet LT Spice, ejemplos y todo lo demás. Entonces, lo hicimos así, pero como se dice, uno no lo hicimos con todo lo que pidió, hicimos igual como un informe normal, que sacamos, cómo usamos, de dónde sacamos, para qué sirve el filtro, de eso es la como es. Entonces, o sea, yo desearía, aunque sea, buscar una solución, porque ya veo que todos están quejando de lo mismo y de lo mismo. Entonces, si podríamos, aunque ver usted que nos dé un ejemplo de un filtro para que en todos, o sea, seamos el mismo, aunque se nos dé los datos para cambiarle, así nosotros le podemos cambiar los datos y eso, o sea, para tener algo relacionado a todos. Porque al fin y al cabo, o sea, todos sacaron una página que creo que es la misma que, o sea, que sacamos de un filtro pasabanda. Entonces vamos a tener todos, claro que vamos a tener lo mismo, pero todos se van a asemejar. Por eso, o sea, por eso es la cuestión, que igual como usted dijo, vamos a poner la nota de este examen. Entonces, si este examen nos va mal, entonces todos estamos mal, pues. Por eso es un poco la molestia del compañero y también, pues, espero que entiendan, no que lo tome como represalias ni nada por el estilo. No, más bien yo les pido a ustedes eso. Por eso yo estoy tratando de resolver la cuestión, sino que siguen con más dificultades, pero a la final no toman ni lo uno ni lo otro. O sea, no, por mi parte, yo tengo toda la paciencia del mundo. La cuestión es solucionar la problemática. Entonces, como les indico, si no aclaro las cosas, no podemos tampoco solucionar el problema. Entonces, eso también es así. Por eso les digo, o sea, yo tomando en cuenta todas las dificultades que se pudieron haber encontrado, he decidido hacer el proyecto, he decidido hacerles en grupo, he decidido los temas. Entonces, desde mi punto de vista, no era tan complejo como para... Incluso les dije, esto no está mal, no les estoy diciendo que esté mal. Y si la mayoría ha hecho algo similar, no significa que estén mal. Lo único que les estoy diciendo es las observaciones para que les vaya bien en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las observaciones? Falta el análisis de los parámetros de ese. Eso les digo, incorporen. Sí, Inge, pero perdón que lo corte. O sea, está bien lo que usted nos está diciendo, ¿no? Que hay que rectificar y todo. Pero, o sea, bueno, no es que meto una excusa, ¿no? Pero mañana también tenemos otros exámenes, ¿sí? Y la verdad, estamos preparándonos para los otros. Y hacer eso de la noche a la mañana sí va a ser un poquito complicado, porque vamos a estar aturdidos, o sea, no vamos a ver qué mismo hacer. Entonces sí es algo complicado, Inge. Entonces cierro ya la entrega de tareas, entreguen ahorita entonces, si es que estamos en eso. O sea, por eso les digo, yo no sé qué mismo quieren. O sea, tampoco puedo darles todos los gustos individuales. Entonces, ¿quieren mejorar o no quieren mejorar? O sea, ¿No tienen tiempo o sí tienen tiempo? ¿Van a entregar o no van a entregar? O sea, no sé. O sea, yo ya... O sea, de entregar sí le podemos entregar Inge, hasta el domingo, tranquilamente de noche. Pero pidiéndonos todos los parámetros que nos dice, sí nos va a llevar tiempo. Y tal vez no le vamos a poder terminar de hacer todo. Bueno, Inge, eso de las 2 personas es relativo. Ya en mi caso, por la naturaleza de mi trabajo, y mis compañeros saben que incluso tengo que salir de clases para atender emergencias de mi trabajo, y yo lo estoy haciendo solo porque... Claro, eso sí. Yo claro. no quisiera complicar a nadie ni hacer quedar mal a nadie, y prefiero hacerlo yo por mi lado mismo, porque sé cómo es mi trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, si es que ahorita nos pide entregar, pues yo en realidad yo solo lo que tengo es algunas fuentes en donde ya tengo la idea del filtro que quiero hacer, pero no tengo nada más. No, Inclusive yo iba a aprovechar mañana en la tarde para dedicarme a hacer el circuito y el informe y lograr entregar, pero
Claro, O sea, es el tiempo que yo les estoy dando, tal pero es vez, que, sí, dígame. es que tal vez la cuestión es, Inge, es que sí nos cogió por sorpresa las calificaciones de los primeros deberes. El hecho de tal vez no tener tiempo como para, o sea, le digo, ingeniero, cada uno de nosotros aprende a conocer a sus profesores. Ujú. Entonces, hemos tenido profesores que nos califican y ya nos, por ejemplo, en los primeros deberes nos ponen bajas notas y ya entendemos cómo es la manera de pensar del profesor. Pero en cambio con usted como que nos cogió un poquito de sorpresa la manera de trabajar, no tuvimos esa retroalimentación a tiempo y es por eso tal vez ahorita no sé si llamarlo molestia, la contrariedad de los compañeros, que incluida mía también, es por el tema, de hecho también que estamos en plena temporada de exámenes, pero no es por hacerle enojar o descargar cualquier tipo de enojo, pero lo que sí nos cogió es un poquito de sorpresa, tal vez su manera de trabajar, no la hemos conocido y la estamos conociendo recién en este momento. Ujú. Lamentablemente lo estamos conociendo ya cuando tenemos que dar un examen súper importante y como que no nos dio mucho tiempo. Tal vez ese es el tema, ingeniero, no más bien que no nos ponemos de acuerdo que si queremos, no queremos deberes. Claro. No ese es el tema, más Así bien es, es así es. el hecho de no haber podido tener cómo entenderle, tal vez cómo usted trabaja para adaptarnos a eso, ¿no? Porque es así, o sea, tenemos que adaptarnos al pensamiento y a la forma de trabajar de cada profesor. Ya, ahora en ese aspecto incluso el docente también se adapta realmente bastante, o sea, eh, y es más todavía, el docente tiene que adaptarse casi de forma individual. O sea, imagínense, yo tengo que adaptarme a los 200 estudiantes, ustedes tienen que adaptarse a quizás 8 docentes, entonces, pero bueno, o sea, sí, prácticamente es eso. Y justo por eso estábamos tratando de darle solución a esa dificultad. Estábamos tratando de buscarle solución en ponerle todo el peso de la nota en esta tarea. Y por eso estábamos revisándolo, pero insisto, ¿no? O sea, yo le estoy haciendo observaciones para que tenga una buena nota, entonces ahí surgen otros comentarios más que prácticamente se contradicen solitos. Entonces, por eso les digo, o sea, esta era la solución, pero les digo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y, y de nuevo, que ya no, que cosas así. Entonces, realmente no, a los que ahorita les estoy haciendo la observación, quisiera que digan algo para, Inge, para ver. Inge, yo quisiera Ujú. saber si a mí también si me puede revisar, o sea, lo que yo tengo ahorita. Yo le voy a hacer el cambio a un filtro activo. O sea, yo le voy a hacer el cambio a un filtro activo, todo. Pero sí necesitaría que me, o sea, más que todo que vea mi informe para ver si es que voy bien o estoy Claro, mal. Porque claro, para mí es más fácil hacer el cambio al filtro activo y de ahí ya hacer el informe, pero sabiendo que estoy en buen claro, camino. listo, listo, podemos hacerlo. Entonces, eh, continuamos con su trabajo porque ya nos queda muy poco tiempo también. Compártanos, por favor. Inge, ya le comparto. Ahí Inge, no sé si se puede ver. Ya es ahí. O sea, a mí más me interesa la parte del desarrollo. Entonces, o sea, si es que estoy yendo bien en el desarrollo. Entonces, lo que nosotros hicimos un diseño, o sea, sería el mismo tema, pero cambiarle a un filtro activo. Ya, Entonces, ese es nuestro tema. ya, correcto. Siga, por favor. Ya, nosotros tenemos la introducción que igual como lo que usted nos dijo ahorita, vamos a tenerle que bajar y tenerle que poner algunos otros cambios más. O sea, la introducción solo sería de pulirle, ¿no? Porque tenemos bastantes cosas, pero ya vamos a sacar algunas cosas.
Eso es todo la introducción. Entonces eso ya vamos a sacar. Y de ahí nos vamos al desarrollo. Exacto. Entonces, como decía, yo tengo un filtro pasivo, ¿no? Pero ya lo va a cambiar a un filtro activo. Como me dice que ha sido el requerimiento con un filtro activo, quería ver si es que en el desarrollo voy bien. Ya, entonces, aquí la observación que le hacía anteriormente a los otros compañeros. Para no irnos desde cero, por eso era tratar de disminuir al máximo todo el trabajo que hay que hacer. Cada una de las aproximaciones que nosotros visualizamos de manera rápida, cada uno de ellos ya tiene su propio circuito básico, ¿sí? Tanto de paso baja, paso alto, supresor de banda y pasabanda. Además, cada uno de ellos ya tiene su propia ecuación matemática que les permite calcular rápidamente las resistencias, capacitores y todos los elementos que tenga cada elemento, ¿correcto? Cada circuito. Entonces, en este aspecto vamos a disminuirnos todavía un poco más, como le acabo de indicar. No vamos a hacer los cálculos desde cero. Por lo tanto, en el tercer paso, dice, entre la variedad de circuitos que existen, se escogió ya. Este escogitamiento del filtro del circuito se debe basar en la posible aplicación, ¿sí? Entonces, como primer paso que usted debió haber hecho es buscar la posible aplicación de su filtro. Indicarles a todos que la aplicación tiene que ser obligatoriamente en altas frecuencias. No puede ser en bajas frecuencias porque estamos en electrónica de radiofrecuencia, ¿correcto? Entonces, en su caso, eso al menos se mantiene, pero no sabemos por qué. Entonces, ¿cuál es la aplicación del uso de su filtro en ese rango de frecuencias de 1900 MHz a 2 GHz creo que estaba? Entonces, ¿dónde posiblemente lo va a usar? ¿En qué elemento? ¿En qué sistema? La cuestión viene de ahí, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, de acuerdo a esa posible aplicación, usted dice, elijo este circuito o elijo este orden de circuito porque para ese uso se necesita que el comportamiento sea de esta manera y lo pone con una gráfica, lo describe o lo que sea. Y entonces yo ya sé que por eso usted eligió un circuito de segundo orden o por eso usted eligió el circuito, la aproximación de Butterworth, la aproximación de Chebyshev o lo que sea. La cuestión es que tenga sentido todo, cada uno de los pasos que va realizando en el informe, ¿correcto? Luego dice, se diseña el circuito basado en las ecuaciones de diseño. Es lo que decía, esto para el trabajo que hay que hacer, se elimina, o quizás solamente iría ahí el cálculo de las resistencias y capacitores, nada más. Función de transferencia, no hace falta colocarlo, aunque también cada uno de ellos tiene, cada aproximación tiene su función de transferencia. Yeah. Paso 6, los valores del factor de calidad. Ya aquí, ¿por qué elige el factor de calidad que usted va a elegir? ¿Sí? Ese sí le pongo acá abajo, le pongo en el paso Ya. 8, porque le elijo. Listo. Paso 7 dice, para la ecuación de diseño se opta por usar una resistencia ya. Es decir, usted ya calculó los 100 kiloohmios, ¿correcto? Ajá. Ya. Entonces, no hay que colocar la gráfica, no hace falta del resistor. Se escogió la aproximación de Butterworth y una respuesta más plana posible hasta la frecuencia de corte. Ya, en esto tiene que basarse, como le dije, o tiene que justificarse con el posible uso, ¿correcto? Ahí tiene que decirme por qué. Para la aplicación, ¿se necesita que sea de Butterworth? ¿Se necesita que sea plana la respuesta en frecuencia de la zona de la zona pasante? Todo eso a partir de la posible aplicación. Paso 9, simulación del ET-SPICE, correcto. O sea, ahí le simulo el circuito. Ya. Estos son los valores que yo obtuve. Ok. Pero en esa simulación es solamente el circuito
y igualito que como tiene. La Entonces, pero respuesta en frecuencia, eso es correcto. yo tengo esa respuesta en frecuencia, entonces eso me quería decir que no estaba cumpliendo los estándares de calidad, o sea, los estándares que para los cuales yo propuse, porque estaba Correcto. dando una frecuencia menor. Ajá. Entonces ahí, o sea, sí le muestro cómo está la frecuencia y dónde está la frecuencia. Y acá también está en dónde está la frecuencia. Ya, Ahí. correcto. Ya. Entonces, de ahí procedo a variar, o sea, a modificar el circuito, o sea, el tamaño de los elementos, o sea, la cantidad de los elementos. Ya. Entonces ahí sí también les pongo ese tema. Súbale un poquito. ¿Qué es lo que le está incrementando? ¿Qué está incrementando? Le disminuye la impedancia, la inductancia, perdón. Y ahí ya me dio, el circuito ya salió. O sea, ya tuve la frecuencia de corte. Ya. Entonces ahí, como le digo, o sea, le iba dando al programa, le iba corriendo y salía que estaba entre el rango de 1 GHz y 3 GHz. O sea, los valores se mantenían entre esos dos rangos. Y a medida que le iba corriendo más al circuito, se iba quedando en los 1900 MHz. Ya, súbale, hágale un zoom porque no se visualizan. Parece que no está trabajando en el orden de los gigahertz. Súbale. Ahí está. Sí está trabajando en el orden de los gigahertz. Lo que pasa es que empieza recién a trabajar a partir de los 100 Hz. Entonces, por ejemplo, 1 MHz está pasando. 10 MHz está pasando. 100 MHz está pasando. Lo cual no debería suceder, diría yo. Sí, está llegando al 1 GHz, 10 GHz, eso es correcto. Hágale un poquito a la izquierda. Eso ahí. Ok. Estaríamos bastante bien. Entonces ahí también sale la gráfica hecho el zoom. También le pongo la gráfica hecho el zoom para que se note que está en el rango. Ya. Y acá abajo tengo que sí está en el rango. Ok. Entonces ahí ya paso y entonces ahí me tocó modificar la inductancia, como le decía. Entonces le cambié a 1.67 y ya no 5.48 que tenía antes. Ya. Y ahí ya el circuito comenzó a trabajar o sea, comenzó a hacer el trabajo que solicitaba. Ok. Y de ahí viene el cálculo de los parámetros de ese. Entonces ahí sí le explico cómo hago el cálculo de los parámetros de ese dentro del LT Spice. Ya. Entonces ahí está toda la explicación de cómo hago el cálculo de los parámetros de ese. Entonces, Okay. o sea, eso ya partió, o sea, eso sí ya partió de mi parte, o sea, la investigación, o sea, eso sería como ya la investigación que usted nos pidió en este caso. Así es. Era solo eso, era realmente la parte investigativa. Sígale. Entonces ahí con el parámetro ya se le calculó la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Ahí Ya. sí, igual le marco en rojo y ahí ya me salen los parámetros de ese, como le puede ver. Correcto. Y de ahí ya le hago el parámetro S11 y le hago igual, le hago la frecuencia de corte, le hago el zoom y acá abajo le pongo dónde está el parámetro S11, la frecuencia de corte. Y así voy con el parámetro S12, de igual modo, el parámetro S21 y el S22. Ok. Y luego hago una comparación entre el parámetro S11 y S22.
Ya, bueno, eso ya es el plus, eso ya es el plus suyo. Y ahí sí está la ganancia, ahí se le ve la ganancia. Ya, ok. Ah, no, perdón. Y ahí se ve la frecuencia. Y de ahí las conclusiones. Ok, es eso. Solo que debió haber hecho un circuito activo. Pero bien, es eso realmente. Ok. Ya, entonces, solo tengo que cambiarle ya el circuito y especificar los pasos que me dijo, ¿cierto? Así es. Ya. Ojalá. Sí. Y eso, o sea, yo también quisiera pedirle de manera muy cordial. O sea, si nos puede extender a más del domingo, Inge, porque como los compañeros dicen, también el día de mañana yo también rindo exámenes, entonces no sé si nos puede extender unos 2 días más, hasta el martes, creería yo, para poder hacer, Inge. Hasta el lunes pudiera ser. El martes ya, a ver. Sí, no habría problema. Ok. Hasta el día miércoles, hasta el día martes, perdón, podemos extenderlo. Martes medianoche. Inge, ¿cómo le dejo de compartir? En la parte superior debe estar un recuadrito color, color rojo. Ah, ya. Inge, una consulta respecto a esa función que dice en el LT Spice. Tal vez, más que todo, me podría enseñar cómo hacer esa función. Como usted en un momento mencionó, cómo visualizar esa gráfica de otra manera, ¿no? No sé cómo. El analizador de espectros. Ajá, tal vez le puedo compartir en pantalla y me puede guiar. Claro, claro, póngale. La verdad no sé cómo hacer eso. Sí, no hay problema. ¿Sí se ve ahí? Sí, ahí estamos. Ya, ¿y dónde debo ingresar? Porque inicialmente... Ahí, no le mueva. ¿Dónde está en la gráfica? En cualquier parte de esa gráfica, ahí, si quiere, ahí, ya. Clic derecho. Póngale View, ajá, View. ¿Dónde estaba? View. Ajá. FFT, abajo. FFT. Sí. Y aquí, bueno... ya, este recuadro lo que le da es todos los puntos en los cuales usted puede visualizar el comportamiento de las señales en el dominio de la frecuencia, ¿correcto? Entonces, cada una de las tensiones, después de cada elemento, existe una tensión diferente. Por lo tanto, cada una de ellas debe estar representada en cada punto de cada elemento, ¿ya? Ah, o sea que aquí están todos los puntos que se van a analizar. Correcto, están todos los puntos en los cuales puede medir tensión e intensidad de corriente. Por eso se encuentran todos esos parámetros. Entonces seleccionamos, puede seleccionar, o sobre todo, los que nos interesa es salida, ¿sí? Podemos visualizar tensiones de salida. Búsquele V out. V esta de aquí. Ya, esa, correcto. Esa U1 out. Y de ahí solo ok, no se, tal vez esta parte de aquí no se le mueve nada. No. Solamente seleccione, pero solo seleccione uno de ellos nada más. Ah, solo uno de ellos. Sí. Ese. Bueno, ese de ahí. Ok. Es que no. Y ese es ya el analizador de espectros. Entonces, lo que estamos visualizando posiblemente debería, mejor dicho, es la respuesta en frecuencia, o mejor dicho, el analizador de espectros a la salida, ¿correcto? Entonces, sí, está extraño porque no... Bueno, no sabía esta función porque siempre lo verificaba acá. Entonces, esta función de acá, como usted nos había indicado, esta es la que debemos tomar en cuenta para, más que todo, hacer el informe. No, las dos pantallas. Esta de aquí también nos sirve porque este es el diagrama de Bode, es la respuesta en frecuencia del circuito. Ah, la respuesta en frecuencia. Aquí usted puede observar si el comportamiento es como un paso bajo, como un paso alto o lo que le haya tocado, ¿sí? Entonces, eso se visualiza aquí.
En el analizador de espectros, en cambio, nos sirve para determinar las señales que están saliendo después del circuito. Entonces, ¿cómo podemos observar? Y a eso me refería a los compañeros del primer tema también. ¿Cómo podemos revisar si realmente está bien? Y eso no tiene nada que ver con el software, sino más bien con el comportamiento del filtro. Entonces, usted tiene en el filtro una alimentación V3, ¿correcto? Sí, exactamente. Ya. Esa alimentación debe tener una frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene? La frecuencia de 500 Hz le puse. Ya, 500 Hz. Entonces, a esa frecuencia, si se fijó usted, ¿qué tipo de filtro es? ¿Paso alto? Sí, pasa bandas. Ya, ¿en qué frecuencia de corte mínima tiene? Estaba entre las de 100 kHz a un gigahertz estaba. Ya, listo. ¿Cuánto tenía esta alimentación? La alimentación está perdón. Sí. La parte de acá yo le puse la amplitud de 10. Ya, no, la frecuencia es de Claro, 500. la frecuencia de 500. Entonces, fíjese, solamente hay que visualizar eso. Ya con eso usted ya me puede decir si está funcionando o no está funcionando. ¿Por qué? Si su frecuencia de corte estaba alrededor de los kilohertz, 100 kilohertz, y su alimentación es de 500 hertz, ¿qué debería hacer ese filtro? Eliminarlo. Exactamente. ¿Y lo eliminó? Claro que sí. A la hora de visualizar el analizador de espectros, ¿qué vimos? Nada, solo una línea horizontal. No. Solo Bueno, yo vimos pensé que estaba mal porque no se aparecía nada. No. Por eso le digo, esta de aquí, esta que ahorita tiene, esa le indica si el comportamiento es de un filtro paso alto, paso bajo o lo que sea, ¿sí? Pero la otra le indica el comportamiento real. Es decir, mejor dicho, la otra le está indicando el trabajo ya a la hora de ponerle en práctica a ese circuito. Entonces, esta primera gráfica, con que usted vea que ya se parece a un filtro paso banda y que se encuentra alrededor de la frecuencia de diseño, hasta ahí se quedó esa gráfica. Entonces, eso les indicaba a los otros compañeros también. Para yo poder verificar si realmente está haciendo el trabajo correcto, entonces coloco, como usted hizo, una frecuencia en la alimentación menor a la frecuencia de corte. ¿Lo eliminó? Sí, listo, ya tengo mi primer resultado. Cambio esa alimentación. Coloco, es decir, lo que estamos haciendo es un barrido de señales con diferentes frecuencias. Entonces, cojo otra alimentación con otra frecuencia, le incorporo una más o menos en la primera zona de transición, ¿ya? Y verifico qué está pasando. ¿Pasó, no pasó? ¿Se amplificó? ¿Se atenuó? Eso es lo importante de aquí. Eso es solamente la verificación del comportamiento de su circuito. ¿Qué hago después? Coloco otra frecuencia al centro del filtro y verifico a sí mismo si se está atenuando, se está amplificando. Si se está amplificando, ya con eso sabemos que está funcionando bien. Y por último, una frecuencia mayor alrededor de la segunda frecuencia de corte, en la que igual verificar si se está atenuando, si no, y cosas similares. Entonces, al menos en el ancho de banda o en la frecuencia central de su filtro, si se ha amplificado, ya está funcionando bien. Y se acabó, eso es todo. Ya, ingeniero. Muchas gracias. La verdad es que no sabía esa parte de la respuesta acá. Como usted menciona, o sea, la verdad no sabía por qué no me salió una raya así. Tenía miedo porque pensaba que estaba mal. Ya, eso es correcto. Lo que sí, nuevamente hacerles la observación de que la aplicación tiene que estar en el rango de la radiofrecuencia. Es decir, tiene que estar sobre 1 megahertz. Eso sí es obligatorio, ¿sí? Entonces, búsquenle la aplicación en altas frecuencias. De una vez les adelanto cuáles son las aplicaciones de altas frecuencias.
solo sistemas de comunicaciones. No hay otra cosa más donde podamos hacer algo de ello, ¿sí? Entonces, dentro de las posibles aplicaciones, incluso se dijo en la clase anterior, sí, como estamos dentro de sistemas de comunicaciones, ¿cuál es la única diferencia? Si es un sistema Bluetooth, si es un sistema Wi-Fi, si es un sistema LoRa o cualquier otro sistema de comunicaciones. ¿Correcto? Ah, ya. Sí, sí tiene toda la razón, Ajá. porque igual Entonces, en la tutoría yo le había preguntado esa parte también, sí. ajá, Y bueno, ya. muchas gracias por hacerme ver mi error, no sabía en realidad. Sí, no se preocupe. Ya, no, Inge, una pregunta. Díganme. Bueno, es igual mi trabajo de mi compañero. Entonces, para el informe, o sea, sería de hacerle el análisis de esta gráfica que estamos observando con la otra gráfica. ¿Correcto? Ya, Ujú. ese es Renke. Y como Gracias. vieron, el compañero también ya ha hecho el análisis de los parámetros de ese, que esa era la parte realmente de investigación para saber cómo se hace. Sí, esa parte Pero ya. bueno, también sabemos que podemos generarlo en este mismo software, ¿sí? Eso, aparte de este análisis de este gráfico que tienen ahorita, el análisis de esos parámetros S. ¿Nada más? Ya, listo, ingeniero, Sí. muchas gracias. Dije, Ya, una consulta, dígame. la última nada más. No, dígame. Entonces, lo que yo debo comparar, bueno, es analizar más que todo, no comparar, es la respuesta en esta gráfica de aquí y la otra con el diagrama y con la respuesta de acá, ¿verdad? Correcto. Tomando referencia a la salida con la de entrada. Correcto, exacto. Entonces, en esta al menos, en esta que tiene ahorita, en esa al menos, como les indico, lo único que necesita decirme es que está comportándose como al inicio se planteó. Entonces, si al inicio en su posible aplicación estaba que la frecuencia central era 10 kHz, entonces aquí verifica, solo me dice, se verifica que la frecuencia central es de 10 kHz. La frecuencia de corte mínima estaba planteada en 1 kHz, verificamos que esta es de 1 kHz, nada más en esta. En la otra, en cambio, decir de que con la señal de 500 Hz vemos que no sale nada, es eliminado. Ese es el análisis que hay que hacer. Igual no está aquí. Y así por cada una de las frecuencias que usted le incorpore para ver si realmente se está atenuando o amplificando. ¿Sí? Inge, en ese análisis le podemos cambiar lo que es la frecuencia. En vez de 500, irle subiendo y hacer un análisis para el informe. Claro que sí, tiene que ir cambiando. Por lo menos yo le sugiero unas 3 frecuencias mínimas, una en la primera zona de corte, en la zona de transición, perdón, otra a la mitad del comportamiento del filtro y otra en la segunda zona de transición. Mínimo esas 3. Pero si quiere puede hacerlo más también. ¿Sí? Ya, Inge. Ya, listo, ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Inge, tengo una novedad, Inge. Dígame. Tal vez usted ya habilitó para presentar ya el informe, porque a mí no me aparece todavía. Sí está habilitado, pero Mira, y eso tuve yo un problema con uno de los deberes que usted habilitó y a mí nunca me apareció también. Ya le vemos. Ahorita mismo le solucionamos eso. Ahorita mismo. Y de hecho ahorita no me aparece nada en esa pestaña. Ya le vamos, ya. Ya está hasta el día martes, medianoche, ¿sí? 11 de la noche. Que yo quería preguntarle si es que el día lunes podemos hacer una revisión previa ya con los informes finales que tendríamos que presentarle. Claro, podemos hacerlo. Sí, entonces, no sé, se le escribiría por el grupo del WhatsApp para coordinar una hora o algo así. Eso le iba a comentar. Como ustedes sabrán, hay algunos cambios que se van a hacer, se van a unir algunos paralelos y con ello yo esperaría librarme una hora en la noche, ¿sí? Yo creería que a las 18 horas tendría libre, pero todavía no estoy seguro. Si tengo libre, lo podemos hacer la revisión en esa hora.
De lo contrario, pues tendríamos que esperarnos hasta el día martes en la mañana, que es el horario de tutoría. Aunque sea en el horario de... No, que ahí mismo creo que les toca a ustedes, ¿no? El día martes. ¿Sí? Todo dependerá de eso, porque fuera de ese horario no tengo libre realmente. Inge, disculpe una pregunta. ¿Usted Dígame. sabe si también para los paralelos C y D va a hacer ese cambio? Porque según decían que solo era para los paralelos A y B. No, es para todos. Se une A y B y se une C y D en un solo paralelo. Quedaríamos solamente A y C quedamos. Y tal vez sabe, disculpe, cuándo van a dar eso, no sé, esas observaciones, en qué horarios, todo eso, porque no nos han dicho nada todavía. No se han comunicado con ustedes porque sí estaba previsto que les iban a informar de esa situación, a menos que les vayan a enviar algún correo de información, pero estaba planificado ya que se comuniquen con ustedes. De todas maneras, déjenme pasarle su inquietud a la coordinación de la carrera para que les envíen algún comunicado o alguna situación, ¿correcto? Sin embargo, Gracias. por lo pronto, como les indico, se mantienen los horarios, al menos hasta donde sabemos, del paralelo A y del paralelo C, correspondientemente. Esos horarios se deberían mantener, a menos que hubiera algún otro cambio adicional, pero hasta ahora sabemos de eso. ¿Sí? Disculpe, Sí. bueno, yo acerca del proyecto igual quería hacer una pequeña consulta, no sé. Proyecto similar en el cual puedo guiar. No se le escucha, disculpe, se está cortando. ¿Ahí me escucha? A ver, dígame. Eso le decía que yo tenía un tema planificado, uno en el que me puedo guiar en internet. Lo encontré ahí, entonces no sé si puedo hacer uno de un amplificador de audio. Es que estamos en filtros. El tema es de filtros, no llegamos todavía a amplificadores. La siguiente fase es amplificadores. Claro, pero le podría hacer con un filtro paso bajo. O sea, no sé si podría utilizar esa aplicación para hacerla aquí o no se puede. No, como les indicaba, la aplicación es puramente en el área de radiofrecuencia. No se puede, o al menos la idea es no utilizar en bajas frecuencias, porque para eso en Internet hay de todo realmente. Ok, listo. ¿Ya? Para el señor que dijo que no tenía acceso al enlace, revísele por favor. Ahorita acabé de hacerle algunos cambios. Me avisa si Dije, no me aparece todavía. todavía. Ninguno de los enlaces no podía visualizar. Mira, solo me sale que hay que presentar un informe para el paralelo A y un trabajo en clase para el B. De ahí no aparece más. Entonces usted no está en lista. Déjeme colocarle en lista, ¿correcto? ¿Que usted se matriculó tarde, quizás? Hice el pago tarde. Ya, entonces es... Ya, ahorita es que no debe estar en lista, por eso ya le pongo. Ya, gracias, Inge. Ya. No se desconectará, pero antes... Genera una consulta. Tal vez para subir los archivos, todo esto, entonces está hasta el día martes a medianoche, dice, ¿verdad? 11 de la noche. 11 de la noche. Sí. Ya. Muchas gracias por extendernos el tiempo, ingeniero. Sí, no se preocupe. Mientras, como les digo, mientras intentemos solucionar la situación, pues todo se puede hacer. De eso no se preocupen. Ingeniero, una consulta más, perdón que le moleste mucho. Dígame nomás. En la parte de, no sé si tal vez no se modifica ese horario de tutorías no presenciales, aula virtual, algo así, creo que veía. ¿No se modifica, dice? Ajá, porque como usted dice ahorita, creo que se van a unir paralelos, algo así. Claro. También. Sí, en esta semana yo también todavía no tengo
ya el último distributivo, creería yo que es el del paralelo A y C, como les indico, pero igual tengo que esperar al comunicado oficial y con eso también se cambia mi horario y voy a incorporar tutorías en las noches también. Ah, ya, ingeniero. Igualmente, esta información la va a poner en la parte del inicio, ¿verdad? ¿O dónde está colgado Sí, tal vez ahí mismo, en el encabezado de la sección inicio. Ah, ya. Una consulta también. Para realizar esa tutoría virtual no presencial que es, se debe mandar un correo tal vez, ¿No? porque la otra vez tuve un problema por que no me puedo conectar bien. No hace falta hacer nada. Yo me conecto siempre, espero, si nadie se conecta en 15 minutos, yo me desconecto. Pero mientras esté ahí el horario, yo voy a estar conectado y se puede conectar sin ningún problema, ¿sí? No hay que hacer ningún procedimiento, nada. ¿Cuál era el apellido del señor que no estaba en lista? Palacios, Inge. Palacios, ya, ahorita le veo. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Excelente. pasé bien. Palacios Vizcaíno, Así es, Inge. Ajá. ya. Listo, ya debería estar. Dele a actualizar y ya debería poder ingresar a esos enlaces. A ver, ya le reviso, Inge. ¿Mm? Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Si no, pues por hoy terminamos ya. Listo, Inge, ya me salió ese enlace. Ok, listo. Bueno, entonces nos vemos. Pasen una buena noche. Ya saben, siempre lo mejor, ¿sí? Mis mejores deseos para ustedes. Hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego.